pedí a Alex, voy a hablar lento. Yo le pedí a Alex que tratara de tener acá a los jóvenes, porque el tema que hoy voy a tocar es un tema actual y yo creo que el Señor se va a glorificar porque nos va a enseñar algo muy importante que tiene que ver con el aspecto de la impureza ritual con referencia a los flujos y secreciones. Voy a comenzar a preguntar, ¿qué cree que significa flujo? Ayúdenme a ver. Jenny, ¿qué significa flujo? No sé explicarlo bien en español, algo que sale del cuerpo, como saliva o... Eso es un fluido. Flujo es algo que fluye, pero que sale del cuerpo, en este caso, pero porque sale del cuerpo se llama flujo, pero realmente es un fluido. Un movimiento de... Es líquido que fluye. Exacto. Líquido que sale. Ahora, todos tenemos flujos. Entonces, ¿cuándo creemos o entendemos que el flujo es impureza? ¿Cuántos se han preguntado en algún momento por qué Dios dice que menstruar, por ejemplo, en el caso de las mujeres, es una impureza? ¿O es pecado? ¿O por qué voy a ser inmundo o inmunda si naturalmente tengo que fluir? Tengo que tener flujo. ¿No se han preguntado las mujeres? ¿No les ha, cuando han leído eso, no les ha causado incomodidad? ¿Ah? Hemos leído en las parashas que el flujo menstrual es el desecho del cuerpo de la mujer y por eso nos hace impureza por cierta cantidad de días. Entonces, no es la acción. Exactamente. ¿Ya? Entonces, me está entendiendo. No es la acción de soltar el flujo. El que es inmundo es el flujo. ¿Me estoy dejando entender? O sea, lo que hace inmundo, o lo que se menciona en la palabra como inmundo, es el fluido, es el flujo. Toda esa secreción, cuando vamos a ver muchos aspectos acerca de esta enseñanza, con todo lo que vamos a ver, son los fluidos los que son contaminantes. Son los fluidos los que son inmundos. Porque son desechos del cuerpo. Muy bien dijo Jenny, son desechos. La mujer, por ejemplo, está en su periodo mensual, está desechando. Pastor, pero el semen no tiene los espermatozoides que dan vida. Sí, por eso. Pero también la razón de que el semen sea fluido debería ser para efectos que nos mande el Señor, no para recreación o satisfacción o placer. Cuando pasa eso, la acción hace inmundo el flujo. No sé si me estoy dejando entender. ¿Vale? ¿Me estás entendiendo? Por esto es delicado este tema. Hay gente que no se detiene a enseñar este tema y ¿qué pasa? Se crean muchísimos problemas y mucha culpa. La falta de entendimiento de esto produce culpa y produce pecado. El desconocimiento de esto también produce pecado. ¿Por qué? Porque cuando usted no sabe esto, especialmente cuando no lo enseñan, ¿qué pasa? Es normal, por ejemplo, voy a hablar de mi país, es normal que los jovencitos que están experimentando su sexualidad se enfermen de gonorrea, de sífilis y de cualquier cosa que se les da. Estoy hablando de mi país, porque conozco la idiosincrasia. Tal vez usted conoce el suyo. Y los de acá también pasa.
las enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué ha pasado con la enfermedad de transmisión sexual? Se ha convertido en una enfermedad a nivel mundial. El VIH. El HIV. ¿Y qué ocurre? Una enfermedad que está creciendo grandemente, el papiloma humano. Y lo curioso, que se contagia por la boca. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que las relaciones sexuales que se hicieron en forma incorrecta, contra la naturaleza, porque la boca no se hizo para eso. ¿O sí? Entonces, ¿qué pasa? El desconocimiento, una cultura demasiado liberal, te va a llevar a despreciar estos conocimientos y a poner en peligro tu vida, tu espiritualidad, y por tanto, quiero dejar claro y entendido que Dios no es que Dios no castiga. Dios pone el bien y el mal y te dice, instrúyete para que tomes una decisión correcta. ¿O no es así, Señor? ¿No es así, pastor? Dios no te está diciendo a ti, si te portas mal o si haces esto te castigo. Eso no es Dios. Esa es la mente del hombre. Porque dice la Escritura que el hombre llama a la ley como pecado. El hombre llama a la ley como el juicio para él. Claro. Si la finalidad de la ley es sacar a luz el pecado. Así es. Pero no porque Dios esté interesado en exponerte pecador, sino que Dios está interesado en que tú aprendas y disiernas. Por eso los jovencitos están acá, por eso te pedí que estuvieran acá, para que entiendan que es la decisión de ustedes vivir en santidad o vivir en inmundicia. ¿Cómo usted quiere vivir? Porque todo tiene consecuencias. Cuando Dios creó la ley y creó la consecuencia del incumplimiento de la ley, Él estaba definiendo claramente los caminos. El camino A, el camino B. ¿Cuántos quieren éxito en su vida? Amén. Entonces, ¿por qué ir por el camino equivocado? ¿Saben por qué? Gracias por preguntar. Usted decide ir por camino, como yo he decidido en muchas ocasiones ir por camino equivocado, porque la naturaleza pecaminosa, la vieja naturaleza que hay de pecado en mi vida, me engaña y me lleva por ahí. ¿Qué voy a hacer? Algunas impurezas de los hombres. Levíticos 15, del 1 al 3, por favor, Luis. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: den las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cualquier hombre que tenga una secreción corporal es ceremonialmente impuro. Su secreción causa contaminación, ya sea que ésta continúe o pare. En cualquiera de los dos casos, el hombre es impuro. Está hablando de secreción y está hablando de ceremonialmente impuro. Estamos hablando que el libro de Levíticos es un libro que se hizo para el pueblo levita. Por lo tanto, ellos no podían ministrar la palabra de Dios impuros, o no podían concurrir muchas veces en impureza a rendir el tributo, a rendir la ofrenda al Señor. Por eso dice ceremonialmente impuro. Ahora, el punto que habla ahí es de secreciones también. Cuando habla de secreciones, está hablando de aspectos
que tiene el cuerpo que desecha. Por ejemplo, las mujeres, ya dijimos, desechan sangre muerta. Los hombres, ¿qué desechan? Aparte del semen. Y lo explica ahí la palabra hebrea. Hay una sustancia que la segregan los varones, que también tiene contaminación. Esa sustancia, cuando se segrega, cuando sale, puede ser limpiada por oración y tevilá. Cuando sale 2 veces más esa secreción, pues ya pasa a ser más tiempo. Es como si fuera una menstruación. Y si en caso se agrega más de 2 o 3 veces, se convierte en una impureza de otro tipo. Al final de cuentas, así como la secreción vaginal del mes de la mujer es una contaminación por desecho humano, esta secreción que sale del hombre también tiene la misma naturaleza. Por eso que los flujos, hablando de impurezas, tienen esta contaminación que la llaman, la pone la Escritura como algo tan delicado. ¿Y por qué es tan delicado? Miren, hoy en día, si a usted le duele la cabeza, ¿qué hace? ¿Y dónde compra la aspirina? ¿O dónde va? A la farmacia. Más, si usted le duele la cabeza y no toma una aspirina, me voy a dormir. Está medio loco, ¿no? Está medio trastornado. Yo le pregunto, ¿en esa época usted cree que había farmacia? ¿Y había aspirinas? Menos. Entonces, ¿cómo se cuidaba la gente? ¿Cómo? Orando. Pero más que orando, es haciendo lo que la palabra de Dios me decía. O sea, quiere decir que todo esto, este capítulo, lo hizo Dios para proteger el pueblo. Miren, ¿qué pasa cuando alguien está infectado con alguna contaminación de este tipo y otra persona que está sano tiene contacto con eso? Contaminada. Yo no he tenido la experiencia esa, pero me imagino que alguien de aquí pueda hacer que haya tenido esa experiencia. Por ejemplo, más adelante vamos a ver cuando el hombre y la mujer tienen relaciones sexuales en ese periodo. Dice que todo eso le pasa, toda la infección, todo lo que está desechando, se lo pasa a la mujer, al hombre. Al hombre, claro. Y diga, En ese comentario, también lo que la mujer le pasa al hombre, el hombre se lo sigue pasando a otra mujer. O sea, sigue esa contaminación para otras mujeres. así es. ¿Y cómo lo comprobamos hoy en la actualidad? Con las enfermedades de transmisión sexual. Es gravísimo. Hay una enfermedad que yo la conocí ya en este país, que cuando me enteré, es impresionante, el herpes. ¿Cuántos han escuchado del herpes? ¿Usted sabía que el herpes es incurable? Así es. ¿Y cómo fue? ¿Y cómo pasó eso? Tuviste una relación sexual Con un contaminado. con un contaminado y te fregaste la vida. Sí, porque el niño no puede. Porque, ¿sabes qué? Tus hijos pueden nacer Con herpes. con herpes. Y no necesariamente una persona puede estar contaminada y tú coges tu agua. También. O sea, no solamente el hijo, sino que tú puedes contaminar a alguien porque se transmite por la saliva. Así es. O sea, hermanos, de todo esto
nos estaba librando el Señor con Levítico 15. Así es. ¿Me estoy dejando entender? Con Levítico 15. O sea, yo lo que más creo que el Señor quería mostrarnos con esta lectura es que el propósito de la ley de Dios es cuidarnos, es enseñarnos, es hacernos cada día más sabios. Ya tenemos 3 jovencitas. Qué lindo sería, ¿no? 4, por allá está Angelina también. Qué lindo sería que estas jovencitas tuvieran la sabiduría completa para refrenar sus impulsos cuando llegue el momento. Porque se le va a presentar. Todos sabemos que en algún momento se va a presentar la situación. Ni modo que no se presente. Tendríamos que enclaustrarla o meterla en un convento. Y esto. Y ni así. Ni así, porque los chistes de Quevedo dicen que se metía al convento de las monjas. O sea que ni las monjas se salvan. ¿Qué dice Marco? Que está más en peligro por los curas. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta conversación es parte de la instrucción de Dios. Hoy en Mi día. amor debería ser mi esposa debería ser. Pero hay una irregularidad generalizada en las mujeres en este tiempo con respecto a su periodo menstrual, ¿sí o no? Es que no quiero hacer la pregunta directa a nadie. No fue por eso. Porque no debo hacerla. Pero ¿están de acuerdo con que hoy en día no todas las mujeres son Regulares. no vírgenes, regulares En su periodo. en su periodo? No, nada. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Claro, no. ¿Ah? ¿Por qué se debe eso? Si Dios dijo que tenía que haber una regularidad. 4 días nada más. ¿Ah? Explíqueme, ¿por qué? No. El que quiere ser más práctico dice, no, es que es la naturaleza. La naturaleza, pistola. No es así. No es así. ¿Saben qué pasó? ¿Saben qué ocurrió? Que el hombre comenzó a generar con su mente la ley de La Dios. ley de Dios, claro. Y se comenzó A depravar todo. a desarreglar, a no depravar, a desarreglar. La alimentación es otra, porque la alimentación tiene que ver con tus periodos, tiene que ver con tus desechos, tiene que ver con lo que sale de tu cuerpo. Todo eso tiene que ver. Dime, Jenny. O sea, la mujer con irregularidad. Fuertecito. La mujer con irregularidad no puede caer en estado si no tiene una menstruación. Entonces tiene mucho trabajo en poder salir embarazada y más cuando quieren, porque no hay una ovulación si no hay una menstruación. Otro aspecto importante de este asunto, la juventud se casa y dice, no, voy a divertirme un rato. No quiero tener hijos. No quiero tener hijos ahorita, como si pudiera decidir cuándo vienen los hijos. Entonces me agarra y dice, no, yo me voy a tomar unos 5 años de honeymoon time, y me voy a ir por aquí, por allá, y ya después de 5 años me meto en el negocio de buscar familia. De ser mamá. A algunos les resulta, otros no pasa. Diga. Ya es la última. Ahora inventaron una pastilla que solo tienes un periodo al año. Hasta su ojo. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad de alterar el plan de Dios? La pregunta es, si eso te fuera a beneficiar, no, lo que hace la ciencia mal orientada contra la naturaleza de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Que está dañando el sistema evolutivo, el sistema reproductivo de la raza, del hombre. Ahora es cuanto más personas enfermas salen, cuanto más mujeres estériles están. Antes se sabía que las mujeres estériles, especialmente las hebreas hablando, Eran por un propósito. eran por un propósito de Dios. Ahora
porque ellas lo decidieron así. Por eso que antes las mujeres estériles, cuando Dios decidía abrir ese vientre, lo abría. Estaban dentro del plan de Dios. Pero hoy en día no es así. Están jugando un albur. A ver qué pasa. En otras palabras, hermanos amados, ¿qué vamos a hacer con nuestra sexualidad? Yo les preguntaría a estas jóvenes, ¿qué van a hacer con su sexualidad? ¿La van a adecuar al plan de Dios o van a adecuar al plan del mundo? Porque el plan del mundo ofrece muchas cosas. Para mí es una locura que resulta que en los colegios, educación sexual, condones. No, pastillas ya. O pastillas. La pastilla del segundo día o el condón. O sea, esa es la educación sexual. No manches. Así no es. Es mexicano. Eso es mexicano. Pero es que eso no es así. No. Yo no soy mexicano, pero. Y lo de ahora, lo que pasó este mes del aborto. Hay muchos, que lo he visto en los videos que ¿por qué el aborto? ¿Por qué lo prohíbe? Que no sé, digo, entonces no tenga. Claro, no. No lo tenga. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Matar a una criatura o dejar de tener relaciones? Dejar de tenerla. Pero sin embargo, prefiere seguir teniendo relaciones y matar niños. Para placer propio. Es absurdo. Estamos al revés. No sé si me dejo entender. Ustedes los jóvenes. ¿Me dejo entender? ¿Qué es más fácil? Pues sí. Diga. Ya, es el último. Sí, parece que es un tema que a usted le gusta mucho. Sí, ya Pero sé. mucho. ¿Te acuerdas que una vez en una parasha estábamos hablando de que yo había leído en unos estudios que las mujeres, en lo que es las mujeres hebreas, son las personas que menos porcentaje de cánceres del breast o del útero tienen? ¿Por qué? Porque ellas no hacen el acto sexual durante su impureza, que es la menstruación, o tú sabes, hacen otras cosas. Entonces, para mí eso es algo impresionante porque siendo una persona que me he metido en ese ámbito, me doy de cuenta de que más pasa el tiempo y más enfermedades del útero, más mujeres estériles, jovencitas. ¿Ustedes se imaginan las mujeres que están acá? ¿Cuán bendecidas serían por un ministerio que enseñe estas cosas? Así es. Pero no veo ese ministerio. No veo las mujeres levantándose a proteger a las otras mujeres con el plan de Dios. Por el feminismo. Exacto. Porque la mujer quiere ser como el macho. Sí. Porque el feminismo es el machismo. Pero de las mujeres. El machismo de los hombres, el feminismo de las mujeres. O sea que la misma cosa. Entonces, ¿saben qué sería? ¿Saben por qué no lo hacen? Porque no serían populares. Pero yo estoy seguro que si le estoy lanzando y acá hay mujeres de Dios, preciosas mujeres de Dios, estoy lanzando una, Dios te respaldaría. Dios te respaldaría, mujer de Dios. Vete a estudiar esto. O tú vienes y mira la información que estás haciendo. Podrías hasta escribir un libro en ese sentido. ¿Por qué razón? Porque es necesario que la gente entienda, que la gente mire el amor de Dios en su palabra. Que dejen de estar mirando la ley como castigo. Por favor, eso no es la ley. La ley es el amor de Dios a su máxima expresión. Protección pura. Protección pura. Y tenemos la muestra, porque si tú todo esto sacas los datos del pueblo de Israel, que es el que ha conservado en parte, porque mira, los israelitas que viven en Israel pueden decir todas las cosas que quieren, pero los que son Torah, los que son así, son más sanos de lo que tú te imaginas. Y viven años. Y van, olvídate. El único problema de ellos
es que no tienen a Cristo. Pero por lo demás, son pueblos prósperos, sanos, o sea, tienen todo lo que no tenemos nosotros. Tienen todo lo que nosotros no tenemos. Entonces, usted se da cuenta cómo podríamos nosotros decir cómo es vivir con Dios y cómo es vivir sin Dios. ¿Podría usted convertirse en judío o judía así radical? Ortodoxo. ¿Podría? Pero con Yeshua. O sea, ortodoxo con Yeshua. Con Yeshua. ¿Podría convertirse? Difícil. Difícil porque sabes que estamos muy mal acostumbrados. Así es. Tendríamos que cambiar la vida radicalmente. Completamente. Los trabajos, Todo. Sistemas, todo. Sistema, todo. Ahí está lo difícil. Pero ¿qué es bueno? Sí, es sumamente bueno. O sea, evitaríamos tantas enfermedades, tantas cosas. Acuérdense que todo esto es un negocio. Todo esto es un negocio. La medicina es un negocio. Todo es plata, todo es dinero. Y ojo, te juran, supuestamente te curan una cosa y te dañan otra. Mira, hasta ahora, desde enero estoy mal de la vista. Ahora tengo 3 problemas. Antes tenía 1, ahora tengo 3. Antes solamente era el glaucoma. Ahora es el glaucoma, el estrabismo y la visión doble. Sí, pero es que ahora no solamente que veo doble, sino que el ojo se está apartando, se está extraviando. Y toda la consecuencia de la alimentación. Entonces, es que la medicina es la medicina. aquí todo es por plata. Aquí en todos lados. Sigue Luchito. Bueno, vamos a ver si esto prende. Dice, Levíticos 15:4. Sí. Cualquier cama en el que duerma el hombre con la secreción y cualquier cosa sobre la que se siente será ceremonialmente impura. ¿Por qué es ceremonialmente impura? Porque tuvo contacto Con el flujo. con el flujo. Acuérdense que ellos, ¿cómo se visten? Con túnica, se vestían con túnica, o sea que eran hombres y mujeres propicios para poder contaminar donde se sentaran. Claro, hoy tenemos pantalón, tenemos diaper, tenemos una serie de cosas que evitarían Mucha contaminación. mucha contaminación. Repito, no hables de eso. Okay, pero definitivamente por esa razón dice el flujo que hacía inmunda la cama, y era precisamente la cama la que hacía inmunda a la persona que se acostaba en ella. El flujo de la contaminación desencadenaba una serie de alertas de impurezas y se exponía a muchos a tal situación. No obstante, cabe pensar que detrás de todos estos requerimientos de cuidado hay un fuerte principio de cuidado sanitario y de higiene que el Eterno establecía a nivel general. O sea, el Eterno estaba pendiente de su pueblo. Recuerden, ¿dónde vivían ellos? ¿En una ciudad como nosotros? No. ¿Había agua, había salubridad? Todo era insalubre. Ellos no tenían el nivel de esterilización que nosotros teníamos. El único nivel de esterilización que ellos tenían era su propio sistema inmune. ¿Cómo se maneja el sistema inmune? ¿Individual de cada persona? Por la alimentación. O sea, ¿ya se está dando cuenta cómo coinciden las cosas? ¿Cómo la perfección de Dios se puede ver a través de la Escritura? O sea, la palabra iba de acuerdo con la alimentación y con la sanidad social, con la salubridad social.
Por eso, estas reglas de secreciones e impurezas son más sanitarias de cuidado que de otras cosas. Pero, ¿qué pasa? Esa gente no entendería, recuerda, no entendería lo que nosotros estamos entendiendo ahora. Hoy nosotros lo entendemos así, ¿sabe por qué? Porque conocemos de esterilización, conocemos de hospital, conocemos de máscara, conocemos de toda la forma de cuidado fuera de la palabra. Por eso que no lo entendemos mejor. Pero esa gente, ¿cómo le ibas a explicar a ella? Hey, tienes que cuidarte de esto, tienes que cuidarte de lo otro. Si vivías en la tierra, comías polvo todo el día, imagínate comer tu comida con tierra. Y eso que el pueblo de Israel era un pueblo limpio. Se lavaban las manos muchas veces al día. Los otros pueblos paganos. Imagínate los negros de las uñas largas, porque no vas a decir que ellos tenían tijera para cortar uñas, para cortarse las uñas y se hacían manicure y toda la cosa. Paulita estaría grave. Y por eso el Señor les prohibía establecer relaciones con ellos porque se contaminaban. Se volvían así, se volvían animales. Los pueblos paganos eran imagínense, no eran civilizados. El pueblo de Israel es pueblo civilizado. ¿Qué lo hizo civilizado el pueblo? La palabra de Dios. No sé si me estoy dejando entender. Es increíble la capacidad que tiene la palabra de Dios de llevarnos a un entendimiento actual de salubridad social. Todas estas reglas de secreciones y de flujos tenían que ver con eso. Y esto fue lo que me reveló el Señor, porque yo cuando entré con este asunto dije, aquí estoy más perdido que Adán en el día de la madre. Sí, porque imagínate, ¿de dónde voy a sacar? Pero el Espíritu Santo comenzó a decirme, mira, enfoca el tema por donde es. Y el tema por donde es que yo amo a mi pueblo. Por lo tanto, tenía que darle salubridad. Leyes de salubridad. ¿Entiende? O sea, todo lo que usted en el capítulo 15 tiene que saber, tiene que ver con que usted tiene que vivir una vida sana. Mujeres que están aquí, es tiempo todavía de arreglar su sistema reproductivo. ¿Cómo? Comiendo bien, respetando las normas, haciendo las cosas como dice la palabra de Dios. Varones, de la misma manera. Porque el varón, el problema de la mujer tiene que ver con los flujos, tiene que ver con el organismo, tiene que ver con la reproducción. Pero ¿sabe cuál es el problema del hombre? El problema del hombre tiene que ver con la mente, más que con el semen. Porque al final de cuentas, el hombre termina pues enfermándose también por la alimentación y todo esto, termina enfermándose de la próstata. Y cuando el asunto de la próstata se dañó también la fábrica. Entonces, ¿qué ocurre? Los varones a partir de los 50 años ya tienen que comenzar a chequearse la próstata. ¿Por qué? Porque comienza a agrandarse y cuidado que termina en cáncer. O sea que ambos problemas, útero igual, de la misma manera. El útero sufre, las trompas de falopio sufren, ¿por qué? Porque son los quistes. ¿Los quistes por qué, mi amor? ¿Por qué son los quistes? Ay, pero tiene que ser de grasa. Tiene que ser alimentación. No, Muchos son de grasa. alimentación. Tiene que ver con alimentación. No, Tiene que ver con cosas que en realidad uno hizo incorrectamente, tal vez.
o desconocimientos o cosas por el estilo. Medicinas que uno toma, anticonceptivos. Los anticonceptivos son buenos para interrumpir embarazos, pero ¿qué consecuencias dejan? Exacto. Los abortos. ¿Perjudicarán los abortos o no? Claro que sí. ¿Ah? Claro que ¿Usted sí. qué cree? ¿Abortar el plan de Dios habrá consecuencias o no? Es la pregunta que uno tiene que hacer. Ah, no, es que tú eres un religioso, hermano. ¿Cómo se le ocurre preguntar esas cosas? No. Todo lo que vaya en contra del plan de Dios tiene consecuencias. Así es. ¿O no? Sí. Por lo tanto, ¿qué cosa tenemos que hacer nosotros? Nosotros debemos alinearnos al plan de Dios. ¿Para qué? Para esperar bendición. ¿Queremos arreglar la vida? Haciendo lo mismo que hemos hecho antes. Imposible. El cambio es hacer cosas nuevas, productivas, que tengan alineadas con la palabra para que realmente haya algo nuevo. Pero no puedo esperar que pase algo nuevo haciendo yo lo mismo que hacía antes. ¿O sí? No. Estamos hablando, eso lo dice la lógica. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Pues que todas las cosas son hechas nuevas. Amén. La pregunta sería, ¿somos nuevas criaturas o seguimos siendo viejas criaturas? ¿Qué dice la palabra? Que somos nuevos. Entonces compórtate como una nueva criatura. ¿Qué haces haciendo las cosas negativas? ¿O qué haces comportándote como una vieja criatura cuando dices que eres nueva? No hay congruencia. Por eso que mucha gente dice, estos cristianos, charlatanes, mentirosos, religiosos, hablan una cosa y hacen otra. Ay, pastor, está muy duro. Hubieras avisado, le hubieras dicho a Fanny que ponga el aviso que traigan casco. Lo que te estoy diciendo es lo que la palabra de Dios te dice. Y Dios te quiere decir en esta noche. Todavía hay tiempo. Si Dios me ha permitido en este día traerte la palabra de Dios de esta manera, quiere decir que hay tiempo. Hay tiempo para cambiar. Hay tiempo de cambio. Deberíamos nosotros estar en esa actitud de movernos hacia la palabra completamente, a la obediencia a la palabra de Dios. Yo creo, hermano, que nuestra salvación en todo, nuestro éxito en todo, está en la Torah. Amén. He llegado al convencimiento. Porque cada semana que hacemos la parashá, es impresionante cómo Dios habla. Así es. Es que solamente predicando de la parashá, nosotros podemos tener un servicio espectacular. Seguramente se hará cuando Dios me diga, pero mientras tanto, estoy siendo obediente en traer los libros. Y mira lo que estamos aprendiendo. Yo he aprendido mucho más en estos 3 años de predicar la Torá que toda mi vida cristiana. Y cada día encuentro mucha mayor claridad en la palabra. Cuando empiezo a leer, el Señor se luce conmigo, porque me comienza a enseñar cosas como esta. Quiero pasar rápidamente a compartir el comentario de la maestra de Torá, Liliana Fonta. Es una hermana que realmente tiene mucha sabiduría. Yo admiro mucho los conceptos que tiene. No comparto todos, ¿okay? Pero la gran mayoría los comparto. Pero bueno, dice, en la porción anterior de la Torá hemos aprendido, la Torá nos enseña claramente que no todo lo que el Padre Eterno creó es para nuestro consumo. ¿Entendemos eso? La Torá nos enseña que no todo se puede comer, o no todo se puede hacer, aunque sea apto para el consumo de las demás personas de la tierra.
Y esto quiere decir, estamos hablando de la comida. Ahí está hablando de la alimentación. Recordemos que Yahweh quiere un pueblo santo, que quiere decir apartado, diferente. Gran parte del problema para entender este concepto, especialmente en nuestra mentalidad cristiana, que es la desafortunada interpretación de los traductores de la Biblia, que hicieron de las palabras Tamei y Tahor, que significa sucio y limpio. Tamei significa sucio y Tahor significa limpio. ¿Okay? Pero el cristianismo, con los grandes interpretadores de la palabra por la reforma, se han vuelto muy simplistas en su concepción. Y cuando uno se vuelve muy simplista en la interpretación de la Escritura, comienza a eludir involuntariamente algunos conceptos que son claros para el Eterno. Y ese es el concepto. Hoy vamos a aclarar, o lo que nos quiere enseñar esta Escritura, es un pequeño error presentado bajo esta premisa. En nuestras Biblias, estas palabras aparecen como limpio y sucio, tamei y tahor. O sea, clean and unclean. La idea que nosotros tenemos de limpio o sucio está directamente relacionada con la posibilidad de lo que es sucio, de alguna manera se puede limpiar. ¿Sí o no? ¿Ok? Si a usted le dice, eso está sucio, ¿qué es lo que viene a tu mente primero? Hay que limpiarlo. Hay que limpiarlo. ¿No? ¿Sí? ¿Sí pasó? Entonces, con eso resolvemos el problema. ¿Será así para Dios? Pastor, me pone usted a pensar, ahora que estoy cuidando un perro, yo nunca lo había hecho, y Dios me está enseñando a hacer, voy con el perro y le doy la vueltica, y el perro hace sus necesidades, pero detrás tengo que ir yo limpiándole, ¿sí? Entonces, si a pesar de las cosas como las estableció Dios, procuramos guardar todas las normas de higiene que Él estableció, eso va en un beneficio personal tremendo. Entonces, volviendo al punto, ¿cuántos creemos aquí que lo que está sucio lo podemos limpiar? Levante su mano con confianza. Lo que somos bien limpios. Okay, lo que somos limpios, ¿no? Y decimos, está sucio, vamos a limpiar. Y está bien por ese lado, teniendo en cuenta que es algo natural. Si yo encuentro que esto está sucio, pues Alejandro, vamos a limpiarlo. Correcto. Y lo limpiamos y todo pasó. Pero la pregunta tiene que ir un poquito más allá. ¿Será para Dios lo mismo? ¿El mismo significado? Vamos a ver esto, vamos a ver. Dice, un ejemplo claro es la idea de que el cerdo, por ejemplo, considerado sucio por el padre, si hoy es alimentado de una manera adecuada y se baña, entonces ya es limpio. ¿Ah? Mucha gente piensa eso. ¿Para comer cerdo? Sí, porque le gusta el chicharrón. No, es que este es un cerdito criado en granja. Exacto. Alimentado. Y yo le doy comida balanceada. Vegano. Vegano. Mi cerdito es vegano. Come grama. Come un cerdo que coma. Yo pregunto, porque tú bañas a tu cerdito, lo alimentas con comida sana, porque lo cepillas todo el tiempo, porque lo cuidas. Primeramente el cerdo no se va a acostumbrar a no vivir en un charco. Ellos están acostumbrados a vivir en un charco. Ellos tienen que vivir. Si no, se mueren. ¿Cuál es el hábitat de un cerdo? El charco. Entonces, si no está en un charco, ¿va a vivir? No. No, el que va a ser un cerdo limpio. Oye, el charco le ayuda a la piel. Claro. Todo eso. Entonces, estamos entendiendo un poquito lo que está diciendo, lo que estamos hablando. Así mismo lo hacemos con la palabra. Nosotros pensamos de que podemos limpiar la palabra. Ay, el camarón, el cangrejo. Claro, no, es que yo limpio muy bien el camarón. Yo le saco todas sus cochinaditas. Además lo hiervo, pastor. Y queda como chicle.
queda como chicle, pero le echo sus condimentitos y así me lo como, botón, porque no puedo resistir el no comerme la cucarachita de mar. Pero qué sabrosa que es, pastor, la cucarachita de mar. Y los chicharrones. Y los chicharroncitos de mi cerdo limpio. Sí, mi cerdito lo bañé con tanto, preparé tanto esa carnecita, esa grasita. Si cuidas tanto el cerdo, no lo va a matar para comérselo. No, es que no me lo va. Ya lo tratas como un Es que el cerdo se va a morir antes que aguantar un baño. El cerdo se va a morir antes de eso. Bien, seguimos entonces. La idea que nosotros está directamente relacionada con el... Dice, pero cuando entendemos el verdadero significado de la palabra tamén y taor en el idioma hebreo, esta perspectiva cambia. Taor y tamén son dos niveles diferentes de estar frente al Señor de Israel. O sea, no son el estado de lo que estamos mirando, sino es cómo Dios lo está mirando. ¿Amén? ¿Cómo es que Dios mira las cosas? No es como tú las miras. ¿Me estoy dejando entender? Así es. Taor, traducido como limpio, es una descripción de lo que es aceptable para hacer imagen de Yahweh. Todo lo que es Taor pertenece al carácter de Yahweh. Por ejemplo, el amor, la bondad, la misericordia, la santidad, etc. Todo esto pertenece al nivel de Taor, porque es lo que caracteriza a nuestro Padre Eterno. En cambio, también, traducido como sucio, son cosas que no son aceptables ni aprobadas por el Padre, porque no son parte de su carácter, y practicarlas nos alejan de la imagen de Yahweh. ¿Como qué? Como la muerte, el pecado, el odio, la maldad, etc. Son cosas también, porque no representan a Yahweh. Dentro del contexto de limpio o sucio en que estamos formados, nos queda fácil entender, por ejemplo, que aunque intentemos limpiar el odio, jamás podrá ser aceptable a los ojos del Padre, ¿verdad? O sea, podemos dejar de odiar a alguien, pero ya odiamos. Pecado es pecado. Pecado es pecado. Podemos arrepentirnos de haber odiado, ¿de acuerdo? Pero ya odiamos. ¿Cuántas cosas así hay en nuestra vida? Entender entonces el concepto nos va a ayudar a entender no solo mandamientos que encontramos en las porciones anteriores de la Torá, sino también a lo largo de la Biblia, y de comprender una vez que Yahweh es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su carácter no cambia. Por lo tanto, Yeshua, la palabra de Yahweh, hecha hombre, no puede y lógicamente ni intentó cambiar lo taor en tamén. Si Yahweh nos enseña cómo vivir de manera taor o santa o pura, aceptable, ¿cómo podemos siquiera pensar que Yeshua vino para permitirnos vivir de manera tamén sucia e inaceptable? ¿Se entendió? O sea, si Dios creó la Torá para vivir santamente, ¿cómo se nos ocurre, o cómo se le ocurre al cristianismo pensar que Jesús iba a decir, no le hagan caso a la palabra y pueden vivir de ahora, porque Dios es bueno, es amoroso, pueden vivir suciamente? ¿Usted cree realmente que Dios puede? ¿Jesús vino a hacer eso? No. Entonces, esa es la parte importante que nosotros tenemos que considerar. Ya voy a terminar para poder dar paso a esto.
Pero esto es lo que yo quería realmente que entendiéramos. Número uno, para cerrar, que Dios instruyó un capítulo, el capítulo 15 de Levítico, como el código sanitario. ¿Entienden lo que es un código sanitario? Un código por el cual Dios quería reglar o cuidar a sus hombres y mujeres con respecto a la contaminación ritual y también proveerles normas de salubridad para que vivan sanos y no necesiten médicos, que no había. Porque no había médicos. ¿Me dejo entender? En ese tiempo, cuando la Torá se dio, cuando Dios dio la Torá, no había doctores. Además, estaban en el desierto. Eran personas ignorantes. Los instruidos eran los instruidos en la palabra. Por eso que ellos tenían que seguir dando las pautas que daban. Amén. Amén. Y por otro lado, tenemos que ser claros que la palabra de Dios es muy clara y evidente cuando habla de lo sucio y de lo limpio. Lo tamén, que es sucio, y lo taor, que es limpio. ¿Qué vas a hacer tú en tu vida? ¿Vas a hacer tamén o taor? Con eso los dejo. Con eso termino, dejando la reflexión para cada uno de nosotros en este día. También recordando que hay flujos naturales como la menstruación en las mujeres y la emisión de semen, que es natural en el hombre, y esas dos cosas tienen un periodo de 7 días, en el caso de la menstruación, para poder ser limpiada de la impureza natural en las mujeres, y en los varones también tiene un asunto de 24 horas para ser limpio de una emisión seminal, si el caso fuera. Dice también la Escritura que cuando una pareja legalmente casada tenían relaciones y había contacto seminal, Dios da la facilidad de que por espacio de un día para otro fueran limpios después de bañarse. O sea, ahí es cuando se ve cómo Dios está haciendo la diferencia entre una cosa salubre y una cosa insalubre. Es cuestión de que usted lea. Y estoy seguro que Dios le va a mostrar más cosas. Y no se guíe por lo que hoy la gente que no conoce la intención de Dios al procurarnos sanidad, a procurarnos santidad, no le crea a ellos. Guíe su sexualidad por lo que Dios manda, no por lo que el mundo manda. El mundo está mal. El mundo está viviendo en Romanos 1. Léalo. En Romanos 1, todo el capítulo léalo, para que usted se dé cuenta cómo está viviendo el mundo. Es que Romanos 1 habla de que el hombre tomó la decisión de no buscar más a Dios. Por lo tanto, Dios lo entregó a sus pasiones desordenadas. Y de ahí para adelante, pues se convirtió en un depravado. Ahí es cuando pasa prácticamente inicia se exhibe la depravación, porque ya la depravación existía. Así es. Siempre existió, desde que había pueblos que no seguían la ley de Dios. La ley de Dios te protege, la ley de Dios te cuida, la ley de Dios te salva. Amén. Amén. Amén.